Welcome everybody to the third episode of our podcast. Bienvenidos a todos al tercer capítulo de nuestro podcast. Bienvenidos a todos al tercer capítulo de Mi Primer Nivel de Inglés, el podcast. Tal y como lo teníamos prometido, el día de hoy revelaremos una de las 3 entrevistas que hemos realizado para nuestro reportaje especial, agradeciendo a todos el cariño y apoyo que hemos tenido en este último video que está en nuestro canal de YouTube. Si no lo has visto, ve a verlo ahora porque realmente te va a gustar. Regresando al episodio de hoy, tendremos como invitado especial a un docente de Costa Rica. Su nombre es Wenceslao Cordero y tiene 20 años en la docencia en el nivel primario. Él nos narrará cómo es la enseñanza luego de la pandemia, cuáles fueron los desafíos que tuvieron que enfrentar y sobre todo cómo se está enseñando un segundo idioma en la actualidad dentro de su centro educativo. Disfrútenlo. Bienvenidos a una nueva sección por parte de Mi Primer Nivel de Inglés, una plataforma virtual que busca cambiar las metodologías en la enseñanza del inglés. En estos momentos me encuentro con un docente de Costa Rica llamado Wenceslao Cordero, que tiene 20 años de experiencia dentro de esta carrera. Es uno de los docentes que nos ha permitido y nos ha abierto las puertas para conocer mucho más sobre la educación afuera de no solo Perú y también saber cómo está la situación dentro de su país. Muy buenas noches, Wenceslao. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Cristian, por la invitación y de verdad muy contento de compartir contigo este espacio. Muchas gracias. Vamos a iniciar con la primera pregunta, que es tú como docente, ¿no? ¿Cómo encuentras la educación dentro de tu país? Pues mira, estamos viviendo una época un poco difícil debido a la situación de pandemia que vivimos, ¿verdad? Donde estuvimos prácticamente un año completo a distancia, un año bimodal, por así decirlo, donde venían solo ciertos días a la escuela y otros días estaban completamente a distancia, por así decirlo. Teníamos que turnar los chicos para evitar la aglomeración de personas. Y pues en este momento ya estamos en un tercer año donde estamos completamente presencial y sí, pues obviamente se ven ciertos baches, ciertas debilidades que se formaron durante este periodo completamente a distancia que estuvimos y que en este momento estamos viendo la forma mediante una nivelación educativa para que los niños pues vayan adquiriendo lo que tal vez en un momento quedó débil o se perdió en el camino para ir recuperando esos baches y ir construyendo un puente lineal de que el niño obviamente pueda desarrollarse cognitivamente como corresponde, ¿verdad? Con calidad, que es lo que buscamos en la educación. Mucho de lo que pasó en la pandemia fue el tema de que solo se centró en actividades teóricas, ¿no? Todo fue teoría y eso lastimó bastante, sobre todo el área se podría decir social dentro del niño, más que nada, estamos hablando del nivel primario inicial, ¿no? Tú como tal, ¿cómo sientes que se dejó, o sea, que se presenció esta carencia dentro de las actividades sociales, participativas, las dinámicas dentro de los jóvenes, sobre todo al momento de reincorporarse? Ok, pues definitivamente un choque bastante profundo que lo vivimos el día por hoy. En mi país, de hecho, tuvimos que trabajar bajo estrategias de la convivencia porque muchos de los niveles de tolerancia estaban un poquito, ¿verdad?, a la expectativa porque obviamente todos estábamos en casita, no había esa unión social que tal vez se perdió un poquito. Entonces sí se generaban como ciertos problemas a la hora de tolerancia entre los chicos porque es común, ¿verdad? Cada uno estaba por su lado, grupos pequeños, y al llegar y encontrarse en grandes cantidades, pues obviamente los niveles de tolerancia no eran los mismos, ¿verdad? Acá en Costa Rica, aparte del programa de nivelación educativa,
también se está trabajando en la parte de reforzar esa parte social y esa parte afectiva que es tan indispensable para poder trabajar con los chicos, y que a la larga eso definitivamente es parte de la motivación de que un estudiante en clase con su docente, la parte afectiva, aprende con mayor calidad, ¿verdad? Inclusive con sus mismos. No era lo mismo estar detrás de una pantalla donde no teníamos ese contacto directo con los chicos solo por medio de medios virtuales, a estar con ellos, porque así nos damos cuenta también cómo se siente, si tiene algún problema que también puede afectar en su proceso de aprendizaje. Un problema que pasó también fue con los padres, ¿no? Que luego, obviamente se sabe que empezó la educación presencial, semipresencial, y se incorporó poco a poco a los jóvenes, sobre todo algunos, se empezó primero con los cursos básicos, se podría decir, ¿no? Es correcto. Pero aquí iba una duda que muchas veces se hizo, y es que en realidad no existe como tal un curso básico, sino todos los cursos tienen la misma nivel de importancia. Pero existe una perspectiva de que hay cursos más importantes que otros, como tal. Siempre va a haber existir este pensamiento. En tu país, por ejemplo, ¿cuáles son esos cursos que se mencionan como los más importantes? Dentro de nuestro programa educativo, lo que se menciona tal vez más importante en el currículo escolar es español, ciencias, matemáticas y estudios sociales, y una lengua extranjera que corresponde a inglés, que son tomadas como materias básicas, y de ahí las otras materias que se imparten son tomadas como complementarias. Y, o sea, justo hablando de ese tema del idioma, no estamos hablando, vamos a ver el idioma. Ustedes llevan tanto español como inglés, pero inglés como la segunda lengua, obviamente. Es correcto. Entonces, ¿cómo es la situación del segundo idioma o de la lengua extranjera, que en este caso es inglés, dentro de la currícula educativa de tu país? ¿Cuál es la perspectiva de ese idioma? Ok, en mi escuela y en casi todas las escuelas estamos con un docente de inglés que imparte 5 lecciones semanales. Esas 5 lecciones semanales, al inicio se distribuía una de 40 minutos para cada nivel, ¿verdad? Pero se hizo un estudio y se reestructuró de manera que se dio cuenta de que 40 minutos no era suficiente tal vez para abordar un contenido temático. Y se vio la necesidad, por ejemplo, entonces de unir 2 lecciones que fueran 80 minutos, y siempre respetando las 5 lecciones que se daban, pero se unieron 2 y 1. Entonces eso le permitía al docente de inglés poder abarcar más contenidos o poder practicar más la parte de conversación, Claro. Y esta parte. Acá en mi país te voy a contar, trabajan 2 áreas en lo que es de primero a tercero, que es como el habla y el escucha. Cuando ya llegan a un segundo ciclo se empieza a trabajar la parte escrita. Entonces en lo que es primer ciclo, por así decirlo, lo que es primero, segundo y tercero, trabajan más oralmente, que el niño escuche y repita. Ya en la parte de segundo ciclo, que es cuarto, quinto y sexto, los chicos acá, ya la profesora sí se esmera porque también produzcan también la parte escrita. Y ya para hace 5 años atrás se vio la importancia también de incluir la educación de inglés, por así decirlo, en lo que es transición y materno. Pero no todos los centros educativos gozan con eso, ya que sí tenemos una escasez de docentes, precisamente en educación preescolar, con énfasis en inglés. Entonces, algunas docentes de primer y segundo ciclo hacen ese tipo de recargo en nuestros centros educativos. Wow. Mira, te voy a poner en contexto con la situación en Perú. En Perú, los profesores de inglés solo son contratados dentro de los colegios públicos. En el caso de los colegios privados, siempre se cuenta con un profesor de inglés, pero este recibe una mensualidad directa de los padres, y por lo tanto muchas veces no se consigue pagar al profesor a mitad de año, por lo tanto se retira. Muchos colegios dentro de Perú no tienen profesor de inglés, y cuando hablamos del nivel inicial, si la profesora posee las competencias para enseñar inglés, se enseña, cosa que no pasa muy seguido. Entonces, cuando hablamos de la priorización de un profesor de inglés, por ejemplo, no tenemos un correcto enfoque dentro de nuestro país. ¿Tú cómo consideras entonces que dentro de tu país, justo con lo que me has mencionado,
¿Se está priorizando correctamente el inglés? Pues mira, acá en mi país se ha trabajado mucho lo que es la globalización. Entonces, sí, las corrientes de mi país en la parte educativa consideran que el idioma inglés es de suma importancia como una segunda lengua para abrir el mercado laboral de los estudiantes. De hecho, hay varios también institutos que se dedican a dar cursos libres de inglés, porque eso te da un auge más a la hora de buscar una oferta laboral, de que tengas una segunda lengua o que puedas manejar por lo menos la parte básica en ese sentido. Entonces, ¿consideras, por ejemplo, justo me estás hablando de estos métodos de que el primer ciclo solo es oral, o el primer ciclo hablando de primero a tercero, y ahora lo que se está considerando dentro del área prematerna y todo esto, ¿tú consideras que los métodos específicos que se están enseñando dentro de la currícula del inglés funcionan correctamente? O sea, esta currícula, por ejemplo, que tú me estás mencionando, que evolutivamente entran luego para escribir y todo eso, ¿está funcionando dentro de las enseñanzas? ¿Se está dando Pues resultados? vieras que sí, digamos, sé que todavía para hablar inglés, o sea, se necesita prácticamente todos los días, ¿verdad? Y ellos reciben prácticamente tres veces a la semana por la distribución de lecciones. Pero sí, hay veces uno se sorprende de escucharlos, por ejemplo, chiquititos. Ya he escuchado a los de materno cantando una canción en inglés, y de eso salieron un acto cívico. Entonces eso te llama mucho la atención y te das cuenta de que si se inicia a edades tempranas, creo que sí es muy viable, porque los niños pequeños son más fáciles de aprender que ya una persona adulta, ¿verdad? Creo que definitivamente sí se está dando en un punto clave. Y en ese sentido, te voy a contar una experiencia también personal. Antes de trabajar en la parte pública, también trabajé en una escuela privada que era bilingüe. Entonces ahí el inglés era prácticamente todos los días. Todos los días los chicos recibían inglés, ¿verdad? Y mira, habían chiquillos que a cierta edad ya estaban conversando inglés y eso les abría mucho la parte laboral, inclusive para entrar a una universidad que nosotros tenemos, que es la Universidad Nacional, le abría mucho el bache de eso. Entonces muchos padres optaban por ese colegio, aunque saliera un poco más costoso, porque sí recibían más inglés, ¿verdad? Que era todos los días, hasta 6 lecciones diariamente, como 6 y 6 más o menos, en español y en inglés. Y pues creo que sí es parte importante dentro de la formación que debe de haber, ¿verdad? Yo en mi caso, pues he tenido algunos cursitos, pero si hubiese tenido la oportunidad de esa estimulación que dan los niños en estos tiempos, creo que es más fácil aprenderlo definitivamente, ¿verdad? Y es algo que es real, porque poniéndote de nuevo en contexto, se sabe obviamente que desde jóvenes, mientras más temprana la edad sea en la que tengas tu primer contacto con el inglés, obviamente vas a tener mejor recepción. Pero pasa aquí en Perú que la mayoría de los estudiantes, obviamente bajo un estudio, empiezan por primera vez a tocar el inglés a los 15 años. Luego así va evolutivamente. Y de hecho, muchas de las personas que hicieron esta encuesta, se reveló que ellos esperaron hasta el ingreso a la universidad para poder estudiar el nivel de inglés. Entonces, pasando a la penúltima pregunta, es ¿cuál crees tú entonces que es la clave para una educación superior como tal? Pues mira, yo creo que la estimulación a tempranas edades creo que influye demasiado. Pensar a un futuro, porque a veces nos enfocamos solamente en el presente, pero a la larga una estimulación de un segundo idioma abre brechas importantes a la hora del mercado laboral y hay que dejarse de cosas. En este momento creo que este idioma es bastante universal en todo el mundo y creo que es de buena importancia de que un niño a muy temprana edad pueda por lo menos tener un acercamiento básico y tener cierto conocimiento de vocabulario que le permita a él más adelante inclusive hasta prepararse en esa rama, que también sería bastante interesante en su mercado laboral, pensando ya a futuro en la parte educativa del individuo, ¿verdad? Y que le sirva para abrir ese gran mercado laboral, una oferta de trabajo que inclusive acá en Costa Rica tenemos call center. Los call centers es específicamente a personas que hablan inglés para recibir llamadas del extranjero y todo lo demás, y por eso se le paga. También hay unos que son traductores, entonces obviamente eso es
generar dinero pensando en la parte de desarrollo. Claro. Exactamente. Terminando con la última pregunta, entonces, de verdad agradeciendo también tu presencia aquí, muchas gracias por este apoyo. Tú como docente, ¿cuál es para ti la misión que tienes tú hacia los alumnos, tu misión y visión? Pues mira, mi visión es pensar más allá, Cristian, porque yo doy primer grado, entonces mi visión, hay veces uno los visualiza desde que están chiquititos, salen a sexto, uno los entrega. He tenido la experiencia de estos últimos años de tener un grupo que lo recibí hace 5 años atrás. Le he dado primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, y si Dios lo permite le daré sexto grado el próximo año. Y definitivamente es muy emocionante ver la evolución que ellos van teniendo. Desde que entraron, verlos leyendo por primera vez, ahora ya convertidos en casi señoritas y señoritas. Definitivamente es muy gratificante ver ese crecimiento y que usted como docente puede contribuir a eso. Ok, mi visión como docente, tratar de dar lo mejor. Creo que estamos trabajando con seres humanos, que es muy importante. Lo que le demos a ellos, no lo olviden. Ese granito, ese pequeño empujoncito que uno a veces da, ese abracito que les da, hay veces aquí en eso, los chicos no lo olvidan. Ya he tenido la oportunidad de toparme niños que ya ahora son adultos y que te encuentren en la calle y te recuerden con cariño de que algo contribuiste, definitivamente es lo más satisfactorio, porque también hay dos situaciones diferentes, ¿verdad? Ellos recuerdan cómo fuiste con ellos, definitivamente. Entonces creo yo que la parte de educación tiene que haber mucho entusiasmo y de veras mucha vocación, porque trabajamos con personas y estamos formando miembros de una sociedad. Entonces creo que es sumamente regocijante poder contribuir a esta noble tarea y pues encontrárselos en la calle y que te recuerden con cariño por lo menos, ¿verdad? No por lo malo, sino por lo bueno. Y no, eso no quiere decir que se debe ser permisivo, porque para eso también estamos formando en valores y también tenemos que formar límites. Tenemos una sociedad llena de límites. Entonces creo que lo importante es saber encaminar a estos chicos y no hay nada más bonito que verlos después ya convertidos en unos profesionales y que pasaron tal vez por estas manías y es parte de ¿verdad? Es el fruto realmente que uno recibe. Listo, muchas gracias Wenceslao por este apoyo, de verdad. Esto es un abrazo de parte de todos los que estamos en el proyecto de mi primer nivel de inglés. De verdad, muchas gracias por este apoyo. Es una información bastante relevante porque como te mencioné, nuestra misión en esta entrevista es poder ver más allá de solo el cuadro de que es el nacional peruano y ver también más allá, ¿no? Qué es lo que ocurre en otros países. Y nada, de verdad te agradecemos mucho porque esto es un gran apoyo para nosotros. Muchas gracias Wenceslao, muchas gracias a los que nos han visto en este video y les mandamos un saludo y recuerden que en mi primer nivel de inglés a través de nuestras redes sociales estaremos compartiendo toda la información de estas entrevistas. Muchas gracias nuevamente Wenceslao. Con mucho gusto, Cristian, para eso estamos. ¿Te gustó el video de hoy? No te olvides darle like, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el siguiente episodio. Mi primer nivel de inglés sigue practicando con nosotros.